Bueno, ante todo, muchas gracias por hacerse presentes a todos los que están conectados. Un lunes que es una jornada laboral complicada para todos, en todas las profesiones. Este es la segunda jornada o webinar o como le queramos poner el título que hacemos en conjunto del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires, junto al Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. Para nosotros estamos muy convencidos de que el trabajo transdisciplinario es fundamental, sobre todo cuando tenemos una patología de un paciente internado, donde un montón de profesionales estamos alrededor de la cama del paciente, tomando decisiones, aplicando terapéuticas, haciendo prevención, haciendo educación, así como en otros ámbitos, pero bueno, en este caso vamos a hablar de la sarcopenia en la práctica diaria, y es un tema súper interesante donde el abordaje tiene que ser realmente entre todos los profesionales de la salud. Así que es un gran gusto estar junto al Colegio de Nutricionistas. Ingrid, ¿cómo te va? Buenas tardes, representante del colegio. Hola Andrés, hola, buenas tardes. Bienvenidas a todas las personas que nos están acompañando del otro lado. Van a escuchar una excelente jornada interdisciplinaria en un tema que nos convoca a ambas profesiones. Sabemos que estos encuentros nos resultan sumamente necesarios para reforzar el trabajo interdisciplinario. Y en esta ocasión, que desarrollaremos sarcopenia en la práctica diaria, me toca presentar a Tamara Sánchez, a mi colega. Ella es licenciada en nutrición del Hospital San Martín de la Plata, docente de la carrera de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y además una gran compañera. Te escuchamos, Tami. Bien, perdón, te interrumpo un segundo, Tamara, antes de arrancar. Sí. Después va a seguir Laura Ventos, es kinesióloga del Hospital Durán. Después ahora estaba acomodando algo técnico y lo que les quería pedir a cualquier colega que esté con ganas de preguntar algo o de aportar algo y lo quiere comentar, el chat de YouTube está a disposición para que vayan dejando sus comentarios. Y cuando terminemos las dos charlas, vamos a tomarnos un ratito para trasladarle a los disertantes sus preguntas y sus opiniones si quieren participar, con todo gusto. Así que, Ingrid, gracias. Tamara, todo tuyo para que comiences con tu charla. Bien. Bueno, gracias por la invitación y vamos a arrancar. Ahí se está viendo, ¿verdad? Mi pantalla se está compartiendo, ¿no? Perfecto, Tamara, se ve perfecto. Bien. Bueno, la idea de hoy es brindar herramientas para que podamos aplicar este concepto de la sarcopenia en nuestra práctica del día a día. Y de esta manera podamos detectar y tratar la sarcopenia desde el punto de vista, en mi caso, nutricional. Los conceptos de sarcopenia son los que brinda el Consenso Europeo para la sarcopenia, que hizo su primer consenso en el año 2010 y finalmente lo actualizó en el año 2019. La definición operativa de sarcopenia en este concepto se basa en evaluar tres componentes. En principio, la fuerza muscular, la cantidad o masa muscular y el rendimiento muscular. Lo que nos dice el consenso es que la fuerza muscular es mucho más aplicable al ámbito clínico, tal vez en el que nos movemos en el día a día, y que tanto la calidad como el rendimiento se deben aplicar o se pueden dejar un poco más para el ámbito de la investigación. Entonces, en este consenso, en la actualización del año 2019, nos propone empezar a detectar la sarcopenia a partir de un screening que es el SARC. Si bien hay otros screenings que se ha propuesto el SARC y que aplica también la circunferencia de pantorrilla o el Cambridge BMI, hoy les voy a contar un poquito de qué se trata este que nos propone el Consenso Europeo, que es un cuestionario que se basa en el informe de síntomas de sarcopenia que permite hacer un screening.
Este screening se ha validado tanto para el uso en comunidad como para el uso en el ámbito clínico. Y está validado también en el idioma español. Tiene una alta especificidad y una baja a moderada sensibilidad, lo que nos dice que este test va a detectar mayormente a personas con una sarcopenia grave, así como hacen los screenings nutricionales, que tal vez conocemos mucho más, nos dice a qué persona debemos seguir evaluando, a qué persona debemos prestarle mayor atención. Y siempre debería acompañarse de al menos la evaluación de la fuerza muscular. Se compone de 5 preguntas que tienen que ver con la fuerza muscular, con la dificultad que tiene una persona para mover una carga, la asistencia que se necesita para caminar, el levantarse de una silla, el subir escaleras y si ha tenido caídas en el último año. Si este screening nos da por debajo de 4 puntos, la sarcopenia queda descartada y habría que hacer un re-screening al tiempo. Pero si obtenemos más de 4 puntos, esta persona se encuentra en riesgo de sarcopenia y deberíamos hacer una evaluación un poco más exhaustiva. Pasando a evaluar la fuerza muscular. Que la fuerza muscular podría evaluarse mediante dinamometría. Se ha encontrado que una fuerza de agarre débil es un predictor de malos resultados, lo que significa que esa persona tendría más posibilidades de mortalidad, menor calidad de vida, estancias hospitalarias más largas. Y lo que nos propone el consenso es que usemos un dinamómetro de mano validado como el JAMA. Sí, nos vemos limitados al usar la dinamometría cuando estamos frente a personas con artritis avanzada, cursando un ACV, o con enfermedades neurológicas. Y en esta actualización del consenso se han propuesto nuevos puntos de corte. Estos puntos de corte surgen de la evaluación de una muestra de personas entre 4 y 90 años, en los que se evaluó la fuerza de agarre y se vio que hasta los 40 años la fuerza de agarre aumenta, tanto en hombres como para mujeres, y que a partir de los 50 años esa fuerza muscular comienza a decaer alrededor de un 1 a 2% por año. Los puntos de corte para hombres son de 27 kilogramos y para mujeres de 16 kilogramos, los que corresponden a 2,5 de desvíos estándar por debajo de la mediana, tanto para hombres como para mujeres. Entonces podríamos decir que si nos encontramos con una persona con fuerzas de agarre menores a esos puntos de corte, la fuerza de agarre estará disminuida y estaríamos frente a una probable sarcopenia. Esta muestra de personas es de Gran Bretaña. Entonces, nos vamos a proponer diferentes objetivos nutricionales según la persona a la que tengamos enfrente. Si estamos frente a un niño, un adulto joven, estaremos buscando maximizar la fuerza muscular. Si estamos frente a un adulto, nuestro objetivo va a ser mantener esa fuerza muscular, y si estamos trabajando con un adulto mayor, lo que buscaremos es minimizar esas pérdidas de masa muscular. Esta es una revisión sistémica que lo que hizo fue evaluar si los puntos de corte anteriormente propuestos para la población de Gran Bretaña podría aplicarse a otras regiones del mundo. Y lo que hizo es recoger una muestra muy grande de observaciones, 96.000 observaciones, de países tanto desarrollados como en desarrollo. Y llegaron a la conclusión que los países en desarrollo tienen estadísticamente más fuerzas musculares menores, ¿sí? Entonces probablemente la población con la que nosotros trabajemos tengan fuerzas de agarre mucho menores a esos 27 y 16 propuestos por el consenso europeo. Y probablemente nuestras probabilidades de sarcopenia sean mucho mayores. Entonces lo que propone este estudio es considerar si en otras regiones del mundo se necesitan otros puntos de corte específicos, o si deberíamos cambiar
factores que tienen que ver con lo socioeconómico, factores relacionados con el estilo de vida, para ponernos esos puntos de corte como objetivos. Otra manera de evaluar la fuerza muscular propuesta por este consenso es el test de levantarse y sentarse de una silla, que lo que hace es estimar la fuerza de los músculos de la pierna. Y es útil este tipo de test cuando no disponemos de un dinamómetro. Es una prueba de uso práctico que el que no tenga capacidad de completar este test será una persona con mayor riesgo de incapacidad física. Y también en esta actualización se han propuesto nuevos puntos de corte. Entonces, este test consiste en pedirle a la persona que se levante y se siente de una silla 5 veces sin utilizar los brazos al momento de pararse y sentarse, mientras se toma el tiempo. Si se tarda menos de 15 segundos, estaría en bajo riesgo, y si el tiempo que se demora para realizar este test es mayor a 15 segundos, estaríamos en un alto riesgo. Para evaluar la masa y la calidad muscular se proponen diferentes técnicas, y ahora se hace mucho énfasis más que en la cantidad, en la masa muscular, sino en la calidad, donde evaluaríamos componentes que tienen que ver con la macro y la microarquitectura del músculo. Para eso se propone como gol estándar la resonancia magnética y la tomografía computada, pero sabemos que este tipo de imágenes no son de uso práctico ni de uso diario. Otra manera de evaluar la masa muscular sería la DEXA, que estima la masa muscular, y donde esta se puede ver influenciada, por ejemplo, por el estado de hidratación, y se debe ajustar al tamaño corporal. La bioimpedancia lo que hace también es estimar la masa muscular, pero lo hace de manera indirecta, y sí lo que marca este consenso es que se requieren nuevos puntos de cortes, ¿sí? Ya que cada aparato de bioimpedancia ha sido validado con diferentes puntos de corte, y creados esos puntos de corte a través de muestras muy diversas. La antropometría, que tal vez es lo que los nutricionistas más utilizamos o más conocemos, no es un buen indicador de masa muscular, ya que tiene incapacidad de discernir la calidad de ese músculo. Solo puede evaluar la masa muscular sin evaluar si ese músculo tiene, por ejemplo, infiltrado de tejido adiposo o de tejido conectivo. La circunferencia de pantorrilla puede ser un indicador de baja masa muscular cuando está por debajo de 31 centímetros, pero siempre debe utilizarse solo en adultos mayores. Ese punto de corte se ha validado solo para adultos mayores. Y el rendimiento físico se podría evaluar a través del test de la velocidad de la marcha, que es una prueba rápida, segura y fiable, que predice resultados adversos relacionados con la sarcopenia, y se recomienda para entornos clínicos. Este tipo de prueba no debería aplicarse en personas que tienen, por ejemplo, demencia, trastornos de la marcha o del equilibrio, ya que los valores que obtendríamos no serían del todo fiables. El test consiste en hacer caminar a la persona 4 metros y tomar el tiempo que demora en completar ese tramo. Si la persona logra caminar más de 0,8 metros por segundo, estaríamos hablando de una velocidad normal, pero si camina menos de 0,8 metros por segundo, la sarcopenia en este caso sería grave. Así, lo que se propone es aplicar frente a cada paciente que nosotros evaluamos un algoritmo en el que comenzamos aplicando el screening, ¿sí? Y que si ese screening nos da positivo, deberíamos evaluar la fuerza muscular, ya sea a través de la dinamometría o a través del test de la silla. Y que si eso nos habla de una baja fuerza muscular, estamos ante una probable sarcopenia. Y lo interesante de esto es que se propone que frente a una probable sarcopenia ya podríamos iniciar la intervención, que no necesitamos tal vez técnicas más complejas y que es aplicable a nuestra práctica diaria. A partir de ahí ya empezar la intervención nutricional
para detener el avance de esta sarcopenia. Entonces, ¿en quiénes deberíamos buscar la sarcopenia? Creo que deberíamos buscarlo en cualquier paciente que nosotros podamos tener enfrente, así como estamos acostumbrados, o nos es mucho más habitual y estamos más capacitados para realizar diagnóstico de desnutrición y de obesidad, llevemos a nuestro día a día lo que vimos hasta ahora para hacer el diagnóstico de sarcopenia, que por ahí está subdiagnosticada. Es decir, que en cualquier ámbito, o en la mayor parte de los ámbitos en los que trabajemos como nutricionistas, podemos tener pacientes que tienen factores de riesgo para sarcopenia. Por ejemplo, si trabajamos en el ámbito ambulatorio, probablemente evaluemos a personas con obesidad o adultos mayores, donde deberíamos realizar este screening. En la internación aguda, donde tenemos pacientes en terapia, oncohematológicos que cursan postcirugías, o pacientes desnutridos, también deberíamos descartar esa sarcopenia. En internaciones de pacientes crónicos con enfermedades neurológicas o musculares también, y también, obviamente, en el adulto mayor, que tal vez donde más se asocia el concepto de sarcopenia. Y me parece importante destacar que la sarcopenia a veces no está como una entidad sola o aislada, sino que se está solapando detrás de la desnutrición, la obesidad o la caquexia. Entonces, para encontrar o detectar esta obesidad sarcopénica, deberíamos aplicar herramientas de diagnóstico de obesidad, como lo hacemos habitualmente en nuestra práctica, a través del IMC, un IMC por arriba de 30 kilogramos por metros cuadrados, o a través de evaluar la masa grasa y saber que ésta se encuentra aumentada. Y a esto sumarle lo que acabamos de ver, el screening de la sarcopenia y los criterios para evaluar fuerza muscular, masa muscular y rendimiento. Con la combinación de ambos diagnósticos, llegaríamos a este diagnóstico de obesidad sarcopénica. En el caso de detectar si la persona desnutrida aparte también está cursando con sarcopenia, haríamos lo mismo. En principio detectaríamos la desnutrición a partir de un screening, de los que usamos comúnmente, de los que están validados, como el MST, el NRS, el SNAP, el MUS, y luego haríamos el diagnóstico de desnutrición con alguna herramienta validada, como puede ser la BGS o el GRIM. Y posteriormente evaluaríamos si hay o no presencia de sarcopenia con los criterios anteriormente vistos. Y en el caso de la caquexia, evaluaríamos la presencia de caquexia ante, por ejemplo, los criterios ESPEN, y en este caso todo paciente que está cursando con caquexia va a tener sarcopenia, así que no necesitamos sumar ningún paso extra. Bueno, entonces retomamos de por qué el concepto de evaluar obesidad o de detectar obesidad sarcopénica en nuestra práctica diaria, porque la obesidad es algo frecuente en la población argentina, y también porque vemos que la población tiende a envejecer. Y lo que muestra el gráfico es que las personas con obesidad tienden a caer más rápidamente que una persona sin obesidad bajo la línea de la discapacidad cuando sufren una enfermedad o una lesión aguda. Es por eso que la obesidad se considera un riesgo, un factor de riesgo para la buena funcionalidad del músculo esquelético. Entonces, por eso llamaba a prestarle atención a la obesidad sarcopénica. Bueno, ¿y cómo sería la intervención nutricional que tiende tanto a la prevención como al tratamiento? En principio, va a compartir un objetivo común, que es evitar el deterioro de la masa muscular o tender a aumentar la masa muscular. Pero luego los objetivos van a cambiar en función de si estamos hablando de una persona con desnutrición, con obesidad o con caquexia. Si estamos buscando en una persona con desnutrición y sarcopenia, vamos a tender a aumentar la masa muscular, y en cuanto al peso, vamos a buscar que ese peso se reflexione, se aumente. Si estamos hablando de una persona con obesidad sarcopénica, nuestro objetivo será el descenso de peso gradual. Y en el caso de la caquexia, veremos en qué estadio de la caquexia se encuentra. Si estamos con una persona con precaquexia o caquexia,
buscaremos reflexionar el peso, y si la caquexia es refractaria, el tratamiento será más paliativo, más sintomático. Es decir, que de esta manera se acompañará el aporte calórico, es decir, en función a nuestro objetivo nutricional. Sí me parece importante destacar que en el caso de la obesidad sarcopénica, cuando estamos hablando de adultos mayores, el objetivo no debe ser la pérdida de peso. La pérdida de peso no es recomendable en adultos mayores, y siempre que se busque pérdida de peso hay que considerar el riesgo-beneficio. La pérdida de peso siempre va a implicar una pérdida de masa muscular que va a hacer que se aumenten los factores de riesgo para el desarrollo de sarcopenia cuando hablamos de personas mayores. Así que las dietas hipocalóricas en este tipo de personas no están recomendadas. Sí, lo que se puede aplicar es un déficit de 500 calorías sobre la ingesta habitual. En cuanto al aporte proteico para el tratamiento o la prevención, se ha visto que las necesidades proteicas son mayores a las establecidas por balance nitrogenado y que anteriormente se recomendaban de 0,8 a 1 gramo, ya que personas que tienen consumos proteicos más elevados, se ha visto que tienden a tener mayor fuerza muscular, mayor masa muscular y que previene el deterioro funcional. También se sabe que la ingesta 3 veces mayor a esa antigua recomendación de 0,81 es segura en cualquier persona, exceptuando a quienes tengan una enfermedad renal. De esta forma, se recomienda que adultos sanos consuman entre 1 a 1,2 gramos por kilogramo por día, que si estos adultos aparte son activos, se tienda a ese rango mayor a 1,2 gramos por kilogramo por día, y que si están cursando con una enfermedad crónica o una enfermedad aguda, el aporte sea de 1,2 a 1,5 gramos por kilogramo. Y las proteínas son importantes porque son la fuente de los aminoácidos esenciales que se necesitan para la síntesis de proteínas musculares. Y estos aminoácidos esenciales tienen una relación dosis dependiente, es decir, se necesita una determinada cantidad de aminoácidos esenciales para conseguir la máxima tasa de síntesis proteica. Esta cantidad se ha establecido que es diferente para jóvenes que para adultos mayores. En personas adultas, 0,25 a 0,3 gramos de proteína por kilogramo por comida son suficientes para alcanzar esa máxima tasa de síntesis proteica. Pero los adultos mayores requieren un poquitito más de aporte proteico para alcanzar esa tasa máxima de síntesis, que serían 0,4 gramos de proteínas por kilogramos. Esta sería a partir de aminoácidos esenciales libres, de proteínas completas o de proteínas en una alimentación mixta. Estos son algunos ejemplos, algunos productos que proveen de aminoácidos libres. Sí, lo que me parece importante destacar es que si estos productos se utilizan, estos suplementos se utilizan, debemos conocer el aporte, ¿sí?, de qué aminoácidos se están aportando y en qué cantidades, porque en el mercado hay variedad de productos. Así que para que la indicación sea adecuada, primero conocer el producto, saber qué aporta, qué cantidades aporta. Estos son algunos ejemplos de proteínas completas, donde tenemos, por ejemplo, proteínas del suero lácteo, proteínas de soja, caseinatos de calcio, y un ejemplo de proteína completa que proviene de los alimentos sería la clara del huevo, que nos aporta ovoalbumina. Y luego tenemos proteínas en una matriz mixta, donde, es decir, no hay solo proteínas, sino también puede haber hidratos, puede haber grasas, donde tenemos variedad de alimentos y variedad de aportes. Estos dos artículos lo que hacen es estudiar cómo las diferentes proteínas aportan aminoácidos esenciales y cómo estas diferentes proteínas estimulan esta tasa de síntesis de proteínas musculares.
Así lo que se ve es que las diferentes proteínas tienen diferentes cinéticas. Vemos que en esta primer curva, la línea negra, nos muestra que los aminoácidos libres aumentan rápidamente la disponibilidad de aminoácidos esenciales a nivel sérico y promueven una tasa máxima de síntesis proteica, ya que este tipo de proteínas no necesita de la digestión, pasa rápidamente a sangre, aumentan los aminoácidos esenciales y ya está estimulando esa síntesis proteica. La segunda curva que tenemos serían las whey protein, también consideradas proteínas rápidas, ya que en corto tiempo aumentan la tasa de síntesis proteica y aportan buena cantidad de aminoácidos esenciales. Y por último vemos cómo las proteínas mixtas, al requerir de una digestión, de una absorción, llegan mucho más lento al torrente sanguíneo y aportan estos aminoácidos esenciales. Lo que se ha visto es que una buena estrategia para estimular la síntesis proteica es combinar proteínas rápidas con proteínas mixtas, es decir, las proteínas que obtenemos principalmente a través de los alimentos. Entonces se propone que enriquecer con 10 gramos de proteínas del suero a proteínas mixtas estimula de igual forma que el consumo de 20 gramos de proteínas del suero, que es lo que se utiliza de manera estándar para la suplementación. Y también en ambos artículos se destaca la importancia del contenido de proteínas de los alimentos. Que los alimentos como la leche, el huevo, la carne, las legumbres contienen proteínas que aportan suficientes cantidades de aminoácidos esenciales para la mayoría de los casos y que estos son los que usamos comúnmente en nuestra práctica diaria, así que no deberíamos desestimarlos. Y también saber que más allá de la cantidad absoluta de proteínas que estemos aportando, también será importante conocer la calidad de esa proteína, porque vemos que algunos tipos de proteínas, en general proteínas del origen vegetal, tienen limitantes en algunos de los aminoácidos esenciales, y vemos cómo otros tipos de proteínas aportan muchísima más cantidad de aminoácidos esenciales, como serían las proteínas del suero, las proteínas de la leche, las caseínas, el huevo. Bien. Otro concepto importante, más allá del aporte proteico, es cómo distribuimos estas proteínas a lo largo del día. Y deberíamos distribuirlas de una manera uniforme, es decir, distribuirlas en 3 o 4 comidas, y que cada una de estas comidas nos aporte entre 25 a 35 gramos de proteínas, que se estiman que con esas cantidades estaríamos cubriendo de 10 a 15 gramos de aminoácidos esenciales, sin olvidarnos de completar el total del aporte proteico que requiere ese paciente y completar el aporte calórico que requiere ese paciente para que las proteínas puedan ser utilizadas en su función plástica. Esto de distribuir de manera uniforme las proteínas se ha visto que permite alcanzar el umbral anabólico y vencer la resistencia al anabolismo que está presente sobre todo en los adultos mayores y en personas que están cursando con enfermedades catabólicas. Mejora la composición corporal y permite mejorar la pérdida de peso en adultos mayores con una obesidad mórbida, donde esa obesidad pone en riesgo, por ejemplo, la calidad de vida, la movilidad. En este gráfico vemos en las barras azules o celestes cómo una muestra de personas distribuye típicamente el consumo de proteínas a lo largo del día. Y lo que vemos que tienden a hacer es a concentrar el consumo proteico en una sola comida. Es decir, que durante una sola oportunidad en el día están alcanzando ese umbral para estimular al máximo esa tasa de síntesis de anabolismo proteico. Entonces lo que propone es que tengamos más momentos en el día y que cada una de las comidas llegue a este umbral de síntesis anabólica.
aprovechando cada comida, ¿sí?, para estimular ese anabolismo. Y también lo que se ha visto es que más allá de 0,4 gramos por kilogramo, no da resultados extras. Una vez que llegamos a ese 0,4, el sistema se satura, ¿sí?, y mayores cantidades no generan mayores beneficios. Esto de la distribución equitativa de proteínas a lo largo del día es una estrategia eficaz aplicada consejería alimentaria, podemos lograrlo y tener buenos resultados. Por otro lado, también tenemos la leucina, que es un aminoácido esencial, que se ha estudiado mucho porque se sabe que es muy potente el estímulo que ejerce sobre el anabolismo proteico a partir de la señalización de la molécula mTOR. Entonces, esta leucina también debería distribuirse de manera equitativa en al menos 3 comidas, aportando 3 gramos de leucina por comida. Que estos 3 gramos se estima que se cubren con 25 a 30 gramos de proteína. Se ha visto que el suplementar con leucina no produce ninguna acumulación significativa de masa muscular a largo plazo si no se acompaña del ejercicio físico. Así que la suplementación por sí sola parece no dar resultados a largo plazo si no va acompañada de ejercicio físico. Los estudios que se han hecho están basados principalmente en suplementos, ¿sí?, y han obtenido resultados que son muy heterogéneos. Pero sí quería rescatar que algunas de las conclusiones han sido que cuando el bolo de proteínas es suficiente, cuando alcanza estos 25 o 35 gramos de proteína, la suplementación extra con leucina no estimula más la síntesis proteica. Pero sí que la suplementación puede ser útil cuando el bolo de proteínas es subóptimo, es decir, cuando no se está alcanzando esa máxima tasa de síntesis proteica, estos 0,4 gramos por kilogramo. En ese caso, la leucina lo que hace es estimular esa síntesis. Entonces deberíamos evitar la suplementación de rutina y hacer una buena anamnesis alimentaria, saber si esa persona está o no está cubriendo, si puedo o no cubrir, llegar a ese bolo de proteínas con alimentos, y en caso de no cubrirlo, ¿sí?, ahí sí considerar esa suplementación. Este es un estudio de un grupo italiano que me gustó rescatarlo porque lo que hicieron es analizar y elaborar una tabla de composición de alimentos donde rescatan, ¿sí?, el contenido de leucina de algunos alimentos. Y crearon un menú de 7 días donde se cubren estos 3 gramos de leucina para cada una de las comidas. Si bien el menú no se adapta mucho a nuestra cultura alimentaria argentina, en ese caso lograron que cada una de las comidas tuviera sus 3 gramos de leucina únicamente con alimentos. Y así vemos que, por ejemplo, las carnes, según este estudio, aportan alrededor de 1,7, 1,9, 1,5 gramos de leucina en 100 gramos, el huevo nos estaría aportando 1 gramo en 100 gramos, los lácteos el contenido es muy variable, los mayores contenidos se encuentran en quesos duros. Los cereales, el contenido de leucina es un poquito más bajo. En legumbres, el contenido es alrededor de 0,5 gramos por ciento, siempre hablando en cocido. Y también donde el contenido de leucina de los frutos secos, por ejemplo, también está para destacar. Y donde las frutas y las verduras tienen bajito contenido de leucina. Entonces quise aplicar esto en un ejemplo y ver qué sucedía, ¿sí?, si podíamos o no podíamos cubrir estas cantidades de leucina. El ejemplo sería un varón de 75 años que no tiene antecedentes personales de relevancia, pero que consulta por una pérdida de peso de 5 kilogramos en el último mes. Su peso actual es de unos 65 kilogramos,
el peso habitual de 70, mide 1,70 y nos da un IMC de normopeso 22. Aplicamos el test de cribado de sarcopenia y nos da 6 puntos, lo que sería un riesgo, y tiene una fuerza muscular disminuida. Entonces, al calcular el requerimiento proteico, lo ponemos en ese rango de 1,2 gramos por kilogramo por día, teniendo que cubrir a lo largo del día 78 gramos, y los vamos a distribuir en este caso en 3 comidas. Que 3 comidas significaría 26 gramos de proteína por comida, donde estaríamos alcanzando ese umbral de síntesis anabólica. Estaríamos cubriendo 0,4 gramos por kilogramo. Y la leucina la distribuiríamos en 3 gramos por comida. Así propuse algunos ejemplos de desayunos y de meriendas, donde tenemos, por ejemplo, una infusión con leche, enriquecida con leche, con un pan con jamón, donde vemos que alcanzamos ese bolo de proteínas, pero no alcanzamos el contenido de leucina. Otra opción sería, por ejemplo, un yogur con avena y galletitas de almendra, donde en este caso no alcanzamos ni el bolo de proteínas, ni la cantidad de leucina. Y por otro lado tenemos una infusión con un sándwich con huevo y con una pasta de maní, donde alcanzamos el bolo de proteínas, pero no alcanzamos el contenido de leucina. Después en almuerzos y cenas tenemos, por ejemplo, pastel de papa, hamburguesas de lentejas con ensalada de quinoa y arroz con atún, y en todos los casos alcanzamos ese bolo de proteínas, pero no hemos alcanzado el bolo de leucina. Entonces, sabiendo lo que anteriormente decíamos, de que si el bolo de proteínas es suficiente, ¿sí?, no se necesita la suplementación con leucina, creo que es súper importante que analicemos la ingesta habitual de nuestro paciente y en función a eso veamos o no si consideramos esa suplementación. En caso de que la persona esté cubriendo con su bolo de proteínas, ¿sí?, esa cantidad de proteínas por comida, la suplementación no vendría a aportar ningún beneficio extra. Pero si nuestro paciente, nuestro consultante, no llega a cubrir ese requerimiento, sea porque sus hábitos alimentarios no se adecúan al consumo elevado de proteínas, porque tiene saciedad precoz, porque está cursando con hiporexia, considerar la suplementación puede ser una estrategia. Bien. Luego también se ha hablado mucho sobre el HMB, que es un metabolito de la leucina. Del 5 al 10% de la leucina que consumimos se transforma en HMB a nivel hepático, y lo que hace este HMB es estimular, ¿sí?, o señalizar a la molécula mTOR y promover la síntesis de proteínas musculares, y también lo hace a través de factores de crecimiento que estimulan la síntesis proteica. Y también tiene un efecto anticatabólico, inhibiendo vías que producen la proteólisis. Lo que me sucede a la hora de leer, ¿sí?, o de buscar información sobre la suplementación con HMB es que muchísimos de las publicaciones declaran conflicto de interés. Es decir, que muchísimas de estas publicaciones que hablan sobre la suplementación están financiadas por laboratorios que producen productos con contenido de HMB. Entonces decidí rescatar 2 artículos, 2 publicaciones, 2 revisiones que no declaraban ningún conflicto de interés. En este caso, esta primera revisión incluye 6 estudios que se han publicado entre el 2008 y 2019, que siempre trabajaron con adultos mayores, donde evaluaron la masa muscular y la fuerza muscular antes y después de la suplementación. La suplementación en cada uno de estos estudios fue en el rango de 1,5 a 3 gramos día, y las intervenciones duraron entre 10 días y 1 año. Lo que encontraron es que la suplementación con 3 gramos día de HMB ha demostrado ser beneficiosa, mejorando la fuerza y la composición muscular en personas de más de 65 años cuando se encontraban en reposo o en condiciones de no entrenamiento.
En una de las publicaciones se encontró que había una diferencia, ¿sí?, en los parámetros de excreción de urea en sangre y en orina, sin que haya diferencias o cambios en lo antropométrico. Es decir, que habla de ese efecto que decíamos antes, anticatabólico. Y por otro lado también encontraron que la suplementación lo que hace es reducir las pérdidas agudas de masa muscular cuando la persona se encuentra en reposo en cama o en su periodo de rehabilitación. Y la siguiente revisión lo que hizo es incluir 8 estudios que se han publicado hasta el año 2019, en este caso incluyeron a personas mayores de 50 años, y cuantificaron el efecto del ejercicio más la suplementación con HMB. Se suplementó en este caso con 3 gramos día. Y el HMB parece no producir mejoras adicionales al ejercicio físico en cuanto a fuerza y a composición corporal en las personas entre 50 a 80 años. Estos son algunos de los productos con los que contamos en el mercado en Argentina que aportan HMB. Tenemos el Ensure Advance, que es un suplemento normocalórico hiperproteico que aporta 1,2 gramos de HMB por porción. El Ensure Clinical, que es hipercalórico, hiperproteico y aporta 1,5 gramos por porción de HMB, y el Reversal, que es un suplemento de HMB y de vitamina D, que por medida nos está aportando 3 gramos de hidroximetilbutirato y 800 unidades internacionales de vitamina D. Y también se ha visto una asociación, ¿sí?, entre bajos niveles de vitamina D séricos y la presencia de sarcopenia. Es por eso que en adultos mayores se considera que cuando las concentraciones de vitamina D son bajas, ¿sí?, hay mayores posibilidades de sarcopenia, por eso es que es importante dosarla de manera frecuente. La suplementación en aquellos adultos mayores donde las concentraciones son insuficientes o deficientes, deberían suplementarse. Ha demostrado, ¿sí?, que aumentan la fuerza muscular esta suplementación, y se cree que lo que hace la vitamina D es también señalizar la molécula de mTOR y producir síntesis proteica. Entonces, para cerrar y en conclusión, creo que como nutricionistas, ¿sí?, y como parte de un equipo multidisciplinario que está trabajando en función de la sarcopenia, lo que deberíamos hacer es, en principio, buscar la prevención, trabajar durante la niñez, la juventud, la etapa de adultos jóvenes, buscando maximizar esa fuerza muscular y esa masa muscular, detectar de manera precoz la aparición de sarcopenia. Cuando el paciente está en su etapa catabólica, cursando con una enfermedad, tratar de disminuir esas pérdidas, aportando un buen aporte calórico, proteico, con estas estrategias que vimos de distribuir de manera equitativa las proteínas, y finalmente estar acompañando en este tratamiento. Siempre como parte de una manera, siempre siendo parte de un equipo, ¿sí?, multidisciplinario, ya que vimos que las intervenciones nutricionales solas a veces no son eficaces y que necesitan, ¿sí?, la otra pata del tratamiento, que es el ejercicio. Entonces, en resumen, ¿sí?, diríamos que el aporte de proteínas es muy importante, que en adultos sanos y activos el rango que deberíamos cubrir es de 1 a 1,2, si está cursando con una enfermedad aguda o crónica, este rango es un poquito más elevado, llegando a 1,5 gramos por kilogramo, que la distribución proteica es muy importante, que cada una de estas comidas debería intentar alcanzar ese máximo para alcanzar esa tasa de síntesis proteica de 0,4 gramos por kilogramo, que la leucina debería utilizarse cuando la ingesta de proteínas es insuficiente, sea por la causa que sea, o cuando hay imposibilidad de realizar actividad física, que el HMB puede ser un recurso a utilizar cuando el paciente cursa con un estrés metabólico muy elevado, es decir, con una enfermedad que hace que se encuentre hipermetabólico,
y que la vitamina D es importante dosarla de manera frecuente y en caso de que encontremos deficiencias, suplementar. Bien, y muchas gracias. Quedo dispuesta a cualquier duda o consulta. Bueno, Tamara, muchísimas gracias, muy claro, sobre todo para los kinesiólogos que no sabemos por ahí. Algunas cosas muy específicas no estamos al tanto, pero creo que fue muy claro y nos aporta muchísimo a nosotros también. Imagino que a tus colegas nutricionistas también les debe ocurrir lo mismo. Bien, Laura Ventos es quien va a continuar ahora. Laura, ¿querés ir compartiendo pantalla mientras te presento? Dale. Les cuento, Laura Ventos es kinesióloga de planta del Hospital Durán, a cargo de la Sala de Internación de Geriatría. Es ex residente de kinesiología y es ex instructora jefa y residente de la residencia posbásica de gerontología. Así que es un placer para nosotros, Laura, que te hayas sumado a esta propuesta. Te agradecemos ya de antemano y te dejamos para que nos puedas contar un poco acerca de tu trabajo y tu visión como kinesióloga sobre este cuadro. Les recuerdo a todos los que están conectados que en el chat del canal de YouTube nos pueden dejar las dudas o las inquietudes o los comentarios que después vamos a tener un ratito para charlar con Tamara, con Laura y con Inge. Laura, te dejo todo tuyo, micrófono y cámara para que puedas contarnos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias al colegio, sobre todo a Pablo y a Andrés por invitarme a dar esta disertación en sarcopenia en nuestra práctica diaria. Bueno, yo voy a hacer una introducción acerca de lo que es el envejecimiento mundial, para luego entrar al tema de la sarcopenia, ya que 2 personas por segundo llegan a los 60 años en el mundo. Si ustedes ven la imagen de arriba, es una imagen del 2015, fíjense que lo verde serían los nacimientos y fíjense lo que se espera para el año 2050, ¿sí? Las convenciones demográficas consideran que un país es joven cuanto menos del 10% de sus habitantes tienen 60 años o más. Entre 10 y 19 se lo considera envejecido, como es el caso de la Argentina, que tiene un porcentaje de 15,1. Entre 20 y 29% es muy envejecido y por encima del 30% hiperenvejecido, que es el caso de Japón con el 33%, que es el único país. Es importante esta tasa de envejecimiento para todo el continente, ya que 1 de cada 10 personas en la región es adulto mayor. Para el 2030 se espera que sea 1 de cada 6 y para el 2050 1 de cada 4. Ahí, si ven el gráfico de abajo, es la proyección desde el año 2010 comparada con la proyección del 2040. Si ven la imagen que iba a ser, si uno se fija, la imagen del 2000 era un triángulo más bien equilátero. Y ahora la imagen se está volviendo más rectangular. Eso quiere decir que hay muchos adultos mayores y esta es una patología prevalente. Entonces es importante pesquisar todas estas alteraciones funcionales y físicas y tratar de intervenir adecuadamente en estos estadios precoces, por ser cuanto más posibilidad hay para revertir o modificar la evolución. El adulto mayor presenta características especiales como ser los aspectos intrínsecos del envejecimiento, con un declinar paulatino de la funcionalidad de órganos y sistemas, y una disminución en la reserva funcional de todos los órganos, que esto lo que hace es aumentar su vulnerabilidad ante situaciones de estrés o de enfermedad. Además, tienen una especial forma de presentación de la enfermedad que hace necesaria una modificación de los modelos de valoración clínica que nosotros utilizamos lo que se llama la valoración gerontológica integral. Y además los adultos mayores presentan una forma específica, ¿sí? De presentarse las enfermedades. A eso se lo denominamos gigantes de la geriatría, los cuales son originados por varias enfermedades y constituyen el origen de la incapacidad funcional y social. Entonces, a causa de todos estos problemas biomédicos, mentales y sociales, condicionan la capacidad de autocuidado y sobre todo la función, o sea que es la capacidad que tiene una persona de llevar a cabo una función o un proceso. Esto para los kinesiólogos es muy importante, ya que nosotros miramos todo lo que es la función física y es a través de las capacidades que el sujeto tiene de poder autocuidarse, como es el caso de las actividades básicas de la vida diaria, o vivir en la comunidad en donde se pueden valorar las actividades instrumentales de la vida diaria. Entonces, esta alteración en la función, que sería en la movilidad,
la define como la conjunción de 3 funciones básicas, ¿sí? Que son subir y bajar escaleras, caminar y poder transferirse de una silla a otra superficie. Entonces, esta movilidad va a tener una movilidad leve cuando la persona tenga una dificultad para deambular, distancias largas o subir escaleras, va a ser moderada cuando presenta complicaciones para movilizarse en el hogar, o va a ser severa cuando tenga unas dificultades en las actividades básicas de la vida diaria y tenga una dependencia total. Entonces, yo creo que este gráfico ya lo mostró Tamara, pero es el mantenimiento de la capacidad funcional durante el curso vital. Fíjense cómo se va perdiendo, ¿sí? O sea, tenemos un nivel a medida, la curva de crecimiento, a medida que crecemos, esto aumenta más o menos hasta los 25 o 30 años, y después depende de nosotros, la funcionalidad que le demos a nuestro organismo va a ser cómo lleguemos y cómo tengamos esa calidad de vida. Entonces, para hacer una definición y una categorización del adulto mayor, podemos decir que un adulto mayor es sano cuando no hay hay una ausencia de enfermedad objetivable y es independiente tanto en las actividades básicas de la vida diaria como en las instrumentales. Es un adulto mayor enfermo cuando es una persona sana que presenta alguna enfermedad aguda. Es un adulto mayor frágil cuando éste conserva la independencia en forma precaria. O sea, es un paciente que quizás vive solo, pero realiza las actividades instrumentales con alguna dificultad, ¿sí? Y es un paciente geriátrico cuando ya presenta las actividades básicas, ya presenta dependencia y algunas enfermedades de base crónicas y evolucionadas. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque después vamos a ver que hay uno de los grandes síndromes geriátricos también es la fragilidad. Y la sarcopenia es característica de esta. Y después van a ver que es difícil también diferenciarla, ¿sí? La fragilidad también es un síndrome geriátrico, está caracterizado por la pérdida de peso, cansancio, debilidad, marcha lenta y disminución de la actividad física. Es más común en mujeres, obesos y diabéticos. Es secundaria a disregulación endocrina y a un estado proinflamatorio y protrombótico. Y el tratamiento está encaminado a incrementar la masa y la fuerza muscular mediante un mejor aporte calórico proteico y un programa de ejercicios, como en el caso de la sarcopenia. Entonces, bueno, esto también ya lo dijo Tamara, fue Rauschenberg en el año 1989 que introdujo el término de sarcopenia. Al principio se relacionaba solamente la pérdida de masa muscular con la edad, pero actualmente es relacionada con la función y con los cambios que se presentan con el pasar de los años. Y fue el grupo de trabajo sobre sarcopenia en las personas mayores en el año 2010 que llegó a este consenso, en donde define la sarcopenia como una baja masa muscular en combinación con un bajo rendimiento físico o una debilidad en la fuerza muscular. Entonces, la sarcopenia necesita un abordaje integral por todo lo que dije, o sea, la mayoría, como vamos a ver ahora, la prevalencia es en los adultos mayores, sobre todo a partir de los 80 años, donde hay una gran pérdida de masa muscular, alrededor del 50%. Es un síndrome geriátrico, está asociada con fragilidad, obesidad, caídas y osteoporosis, en donde las caídas son la sexta causa de muerte y genera esto un impacto económico, social y propio de esta edad. La prevalencia de la sarcopenia, bueno, tiene que ver, como dijimos, con la edad, o sea, es común en los adultos mayores, es en el sexo masculino, a diferencia de la fragilidad, es en personas con bajo índice de masa corporal y es más común en las personas que viven en instituciones geriátricas. La sarcopenia la dividimos también en primaria o secundaria, yo creo que esto también ya lo dijo Tamara. La primaria está relacionada con la edad, o sea, con el envejecimiento, con la reducción de las hormonas sexuales, la apoptosis, la disfunción mitocondrial. Y la secundaria tiene que ver más con la actividad, o sea, con los pacientes que están en reposo en cama, con el sedentarismo, con el desacondicionamiento físico, con enfermedades que pueden ser insuficiencias cardíacas congestivas, hepáticas, cerebrales, etcétera, y con la nutrición, ¿sí? Por la ingesta dietética insuficiente, calórica proteica, como bueno, sucede en la mala absorción, trastornos digestivos o el uso de fármacos anorexígenos. Con respecto a la epidemiología, bueno, ya sabemos que la sarcopenia es una enfermedad de alta prevalencia en los adultos mayores, está ligada al proceso de envejecimiento por todo lo que estamos diciendo. Más o menos a partir de los 40 años desciende del 3 al 10% en personas entre 60 y 70 años, alcanza un porcentaje del 50% en personas de más de 80, y la OMS informa que hay 1.200 millones de adultos mayores de más de 60 años en la actualidad y que la sarcopenia afecta a más de 50 millones de personas.
y va a afectar a más de 200 millones en los próximos 40 años. Entonces, por todo lo que estuvimos diciendo, o sea, toda la disminución en todos los órganos y los sistemas que se producen en el adulto mayor, es que llegamos también a este tipo de patologías. Ahora vamos a ir dilucidando cada uno. ¿Sí? Hay un envejecimiento neuromuscular. ¿Sí? ¿Por qué se llega a la sarcopenia? Por un montón de factores, entre los cuales hay factores neuromusculares, donde va a haber pérdida de las motoneuronas alfa de la médula y disminución del número de células satélites. Hay factores endocrinos, vamos a tener todo el descenso de las hormonas anabolizantes, estrógenos en el caso de las mujeres, testosterona en el caso de los hombres, y descenso de la vitamina D. Vamos a tener involucrados factores celulares, como ser todas las alteraciones mitocondriales y apoptosis acelerada en los miocitos, que en condiciones normales de envejecimiento también condicionan la menor cantidad de mitocondrias, el aumento del estrés oxidativo y la muerte celular. Dentro de los factores inmunitarios sabemos que hay un estado de inflamación subclínica que está determinado sobre todo por la elevación del factor de necrosis tisular alfa y la interleuquina 6, ¿sí? Que esto también favorece al catabolismo proteico de la masa muscular. Y después, bueno, tenemos todos los que son los hábitos de vida, que ya dijimos recién con respecto a la sarcopenia secundaria, ¿sí? La baja ingesta de proteínas, el escaso ejercicio físico, el hábito tabáquico, la ingesta excesiva de alcohol, más los cambios en las condiciones de vida, ¿sí? La inmovilidad, el deterioro cognitivo, la diabetes, etc. Bueno, y para repasar también de lo que pasa en el músculo, ¿sí? Para entender por qué la sarcopenia también afecta al músculo esquelético, para hacer a modo de repaso, sabemos que la fibra muscular está compuesta, bueno, por miofibrillas que se disponen longitudinalmente, que el sarcómero es la unidad funcional contráctil del músculo, y lo que pasa en el músculo es que tenemos dos tipos de fibras, las musculares tipo 1, que son las rojas, que la principal función es la contracción lenta, ¿sí? Que ahí se produce un acúmulo de mitocondrias, y las fibras musculares tipo 2 o blancas, que son las de contracción rápida. ¿Qué pasa en la sarcopenia? O sea, hay un aumento de las fibras musculares tipo 1 y un descenso en estas fibras musculares tipo 2 o blancas, que se evidencia por un desbalance, ¿sí? Un desbalance en estas fibras. También ocurre en las células que conforman las fibras musculares, el proceso, la muerte celular programada, como dijimos, la apoptosis o el suicidio celular, donde va a haber un montón de mecanismos como la acumulación de núcleos internos, las fibras en anillo y fibras rotas, desestructuración de miofilamentos y línea Z, proliferación, o sea, son todas transformaciones que van haciendo que haya menor síntesis de proteínas y así aumenta el desbalance muscular. El sarcómero, como bien dijimos, también reduce la capacidad de contracción porque la fibra muscular es cambiada o transformada en tejido fibroso. En las unidades motoras también hay una disminución y una pérdida de las unidades motoras que se producen con la edad, y también los factores intrínsecos de los miocitos, ¿sí? Donde disminuye todo lo que dijimos, la síntesis de proteínas, la producción de ATP y la tasa metabólica, produciendo la vejez, vendría a ser de las fibras musculares. Todo esto sumado a la pérdida de fuerza muscular y a la disminución de la masa muscular esquelética que sucede en la sarcopenia. Esto también creo que lo nombró Tamara, pero es muy importante, o sea, ver la diferencia entre lo que es la sarcopenia y la dinapemia. Nosotros sabemos que la masa muscular magra constituye hasta casi el 50% del peso corporal total de los adultos mayores, pero esto disminuye entre los 75 y los 80 años hasta casi un 25% del peso corporal, ¿sí? Esta disminución hace que en los miembros inferiores perdamos movilidad, ¿sí? Y los adultos mayores se vuelvan más dependientes. Ahora bien, se creía que la pérdida de fuerza muscular iba en paralelo con la pérdida de masa muscular, pero esto no es así. En realidad lo que se vio en uno de los últimos artículos es que se produce un deterioro de la calidad muscular. Sí, después de los 60 o 70 años es más la pérdida de la fuerza muscular que de la masa muscular, que se mantiene más o menos constante. Entonces, la fuerza muscular podría ser más importante que la masa muscular como factor determinante de las limitaciones funcionales y el estado de movilidad en la vejez. Después habíamos hablado de factores hormonales, ¿sí? Que son los que producen los efectos anabólicos sobre el tejido musculoesquelético. ¿Qué pasa en los varones? Hay una disminución de la actividad androgénica, sobre todo la testosterona, que hace que se genere disminución en la síntesis de proteínas. Y en las mujeres la disminución de estrógenos, aunque es menos evidente que en los hombres. Estas dos hormonas lo que hacen es inhibir a la interleuquina 6 que producía la inflamación crónica.
Pero como estas hormonas están disminuidas, a su vez se suma la disminución en la concentración de la hormona de crecimiento y de la IGF-1, que es de la insulina, entonces esto estimula a la interleuquina 6 produciendo el catabolismo muscular. Entonces, esto acelera la degradación de las proteínas musculares. Después tenemos los factores ambientales, dentro de estos están los nutricionales, ¿sí? Sabemos que hay una anorexia en el envejecimiento que está producida por la disminución de la actividad del óxido nítrico y los niveles de neuropéptido. Hay una disminución en el consumo de proteínas y también se puede sumar lo que es el entorno familiar y social. Esto genera un estado caquéxico y un deterioro funcional progresivo que, sumado a la disminución de la actividad física y a la inmovilidad, llevan al adulto mayor a la discapacidad. Y después tenemos también tenemos el tema de la termorregulación, ¿sí? El descenso en la masa muscular se asocia con un mayor incremento de temperatura por kilocaloría por kilo de peso, y en los ambientes fríos hay la menor tasa también muscular se asocia con una afectación de la capacidad de aislamiento periférico de la termorregulación, lo que esto lleva a un aumento de la mortalidad y de la necesidad de institucionalización. Entonces, la disminución de la fuerza y de la masa muscular en la sarcopenia se produce por la disminución de la actividad física, por el aumento del estímulo catabólico por las interleuquinas y en la disminución del estímulo anabólico, como todo lo que estuvimos mirando, lo que pasa a nivel del músculo esquelético. Entonces generamos un círculo vicioso, ¿sí? Donde la discapacidad, la dependencia, la morbilidad y la mortalidad están en juego. Entonces, ¿cómo valoramos? O sea, para la sarcopenia hay que valorar lo que es la masa muscular, la fuerza muscular y el rendimiento físico, que dijimos que por ahora se mantiene ese consenso de definición, ¿sí? Y tenemos, para valorar la masa muscular, bueno, esto también me parece que lo nombró Tamara, tenemos la tomografía computada, que evalúan, y la resonancia magnética nuclear, que evalúan el área media muscular del muslo, la absorcimetría radiológica de doble energía, que las siglas son el DEXA, que en realidad, después vamos a ver un artículo del 2021 que en realidad lo nombran como el gol estándar para ver, para diferenciar los tejidos adiposo, mineral óseo y magro. El análisis de bioimpedancia, sí, que es usado para calcular el volumen de masa corporal grasa y magra, y la cantidad total o parcial o total de potasio por tejido blando sin grasa, que estima la masa magra. ¿Sí? En la práctica clínica vamos a ver que se utilizan esos tres, son los más comunes, tanto la bioimpedancia con el DEXA y la antropometría. La fuerza muscular, bien como dijo Tamara, se evalúa a través de la fuerza de prensión manual, a través de un dinanómetro, que evalúa dicha fuerza en la mano dominante, cuyo punto de corte va a estar determinado por el género, para hombres 30 kilos y para las mujeres 20 kilos. En la investigación o en la evaluación kinésica nosotros también podemos tomar otras pruebas como ser la flexo-extensión de la rodilla y el flujo expiratorio máximo. El tema es que, por ejemplo, yo que trabajo con adultos mayores que ya traen acarreadas otras patologías crónicas como artrosis de rodilla o algún EPOC, estos son muy difíciles de medir. Pero bueno, pueden ser maniobras que pueden servir para evaluar. Y con respecto al rendimiento físico, bueno, tenemos diferentes test, como ser la serie corta de rendimiento físico, que es con sus siglas el SPPB, la velocidad de la marcha, la prueba cronometrada de levantarse y andar, y el test de capacidad de subir escaleras, que es el SARC, que también lo nombró Tamara, es un test que nosotros realizamos ambulatorio. Yo ahora después les voy a contar, o sea, dónde evalúo, o sea, dónde trabajo acá en el hospital y dónde tomo los diferentes test. Y en la práctica clínica, bueno, se utilizan más que nada todos. Bueno, acá tenemos la escala SARP en la versión en español. Si este da mayor o igual a 4, significa que el paciente tiene una velocidad de marcha más lenta, menor fuerza y mayor probabilidad de hospitalización dentro del año de respuesta de la prueba. Esto es muy importante porque ya con este test nosotros podemos empezar a trabajar y podemos retardar esa discapacidad. Con respecto a la prueba de velocidad de marcha, esta es una prueba que se toma en 4 metros. Lo que hace es medir el tiempo que el paciente necesita para recorrer 4 metros a velocidad normal en el mejor de 2 intentos. Muchos también hablan de esto como un consenso junto con la fuerza de prensión palmar. Como acá vemos en el gráfico, si a una persona de edad avanzada, mayor de 65 años, se le mide la marcha. Si llega a tardar más de 0,8 metros por segundo, se le mide la fuerza de prensión. Si esta es normal, quiere decir que tiene ausencia de sarcopenia. Si es baja, se evalúa la medición de la masa muscular total. Si esta es baja, tiene sarcopenia, y si es normal, ausencia de sarcopenia. Después tenemos la prueba corta de desempeño físico, que es el SPPB. Este incluye 3 pruebas estandarizadas, que son la prueba de balance,
la prueba de levantarse de la silla y la velocidad de marcha, cada una con el mayor puntaje, que es 4. Él tiene un total de 12 puntos. Obviamente se utiliza mucho también para la fragilidad, ¿sí? El test de levántese y camine, que también se utiliza mucho el Get Up and Go. El tiempo normal es menos de 30 segundos. Se miden una serie de tareas críticas para la movilidad independiente, que es levantarse de una silla, caminar, giro, detenerse y sentarse. Esta se realiza en 3 metros, se toma el tiempo, y también existe la variante de tiempo extendido, que esta se camina a 10 metros y donde caracterizan mejor los componentes de la prueba. Bueno, llegamos al tratamiento. No sé si voy muy rápido, pero bueno. El tratamiento, bueno, como dijo Tamara, yo voy a hablar más que nada, obviamente, de lo kinésico, de los ejercicios de resistencia, pero sepan que lo más estudiado, o sea, en la mayoría de los estudios, son más que nada la parte nutricional y los ejercicios de resistencia. Todavía el tratamiento inmunitario y el hormonal son controvertidos y faltan más estudios concluyentes, porque, por ejemplo, en los adultos mayores, donde hacían el tratamiento con testosterona, lo que vieron es que producían mayores cáncer de próstata. Entonces, por eso llegaron a esa conclusión, donde se necesitan más estudios. Esta es una revisión del año 2018 de 22 trabajos, en donde todos realizaban ejercicios de resistencia mediante sesiones que podían variar entre 20 a 60 minutos, entre 2 a 5 veces por semana, 2 a 4 series de 8 a 15 repeticiones y de un modo progresivo. Y todos estos trabajos concluyeron de que la realización de ejercicios de resistencia progresiva parece ser la pauta más adecuada para prevenir y tratar la sarcopenia, solos o combinados con otros ejercicios, logrando beneficios sobre la masa, fuerza y funcionalidad en el adulto mayor. La incorporación de proteínas de alto valor biológico a la dieta tiene un efecto sinérgico sobre el tejido muscular. El Colegio Americano de Medicina Deportiva y la Asociación Americana de Cardiología recomienda entrenar estos ejercicios con pesas. Bueno, ahí está especificado, ¿no? 2 o 3 veces a la semana, 1 a 3 series de 8 a 10 repeticiones cada una, y que incluyan los grupos musculares más grandes, ¿sí? Con una intensidad del 70-80% de la potencia máxima y con un descanso de 1 minuto entre series. Los kinesiólogos sabemos que estos ejercicios de resistencia consisten en la realización de contracciones dinámicas o estáticas contra una resistencia, como por ejemplo levantar pesas o mediante máquinas de resistencia o utilizando bandas elásticas. ¿Qué hacen estos ejercicios? Inducen la secreción de hormonas androgénicas y anabólicas que incrementan la masa muscular. Y aparte aumentan el contenido de mioglobina muscular entre el 75 y 80%, lo que favorece el almacenamiento de oxígeno, incrementa el número y tamaño de las mitocondrias y aumenta las enzimas oxidativas. Los resultados de esta revisión fue que estos ejercicios de resistencia progresiva los podemos encontrar combinados con otro tipo de ejercicios, como ser los ejercicios de equilibrio, ejercicios aeróbicos y pliométricos. Estos ejercicios tienen la mejor evidencia, son los de alta intensidad. Y el tiempo de tratamiento necesario son entre 10 y 12 semanas, aunque a las 2 semanas ya hay resultados positivos. Los ejercicios de flexibilidad no han demostrado cambios significativos en el volumen de la fuerza y de la masa, pero son imprescindibles para lo que sería la previa muscular, el calentamiento muscular, y para el enfriamiento posterior. En 11 de los 22 estudios, estos ejercicios de resistencia progresiva se encuentran asociados a algún aspecto nutricional, y las modalidades de combinación son diversas. Lo que sí es que estas combinaciones entre actividad física y nutrición parecen ser las intervenciones más adecuadas y las que arrojan los mejores resultados en el tratamiento y la prevención de la sarcopenia, ya que la presencia de ambas logra efectos sinérgicos sobre el músculo. Acá hay otro artículo del 2019 en donde habla también de los beneficios del entrenamiento de resistencia para los adultos mayores con sarcopenia, en donde dice que todos estos ejercicios mejoran todo lo que es la función contráctil, la atrofia, la morfología del envejecimiento, mejoran la fuerza, la potencia, el funcionamiento neuromuscular, mejoran la movilidad, el funcionamiento físico, el rendimiento de las actividades de la vida diaria y preservan la independencia. Pueden mejorar la resistencia de un adulto mayor a lesiones, a eventos catastróficos como son las caídas, y ayudan a mejorar el bienestar social. Acá hay otro estudio donde se hizo una revisión del año 2010 de 121 estudios, en donde concluyeron que cuando la actividad física era bien prescripta, el ejercicio de resistencia mejoraba todo lo que es la pérdida de la fuerza muscular y el hueso, la capacidad funcional, las actividades de la vida diaria, los riesgos de discapacidad y la mejora en el deterioro cognitivo. Y después abajo hay también otro artículo en donde dice las implicancias de la sarcopenia, sobre todo el ejercicio físico, en la prevención y tratamiento de la fisiopatología,
en donde también habla de lo mismo, ¿sí? Del entrenamiento de fuerza junto con la alimentación saludable desempeñan un papel primordial. También acá hay otro artículo de junio del 2015, en donde bueno, hablan de que prevenir la sarcopenia, bueno, esto necesitan proteínas para mantener los músculos fuertes. Hablan de 2 tipos de proteínas, yo acá no me voy a meter porque bueno, ya Tamara habló bastante, pero bueno, como que la proteína vegetal ayuda a conservar la fuerza muscular, mientras que la proteína animal se vincula con la masa muscular, y que uno puede comer todas las proteínas que quiera, pero el ejercicio es necesario para aumentar la fuerza muscular, ¿no? Como que siempre van de la mano, nutrición y ejercicio. Y otro artículo que salió en febrero del 2020 habla sobre la sarcopenia y la fragilidad física en el envejecimiento, y habla de si existe un eje funcional intestino-músculo. Hablan mucho de la relación de la microbiota intestinal con la nutrición, la fragilidad y la sarcopenia en el envejecimiento, y también concluyen lo mismo, que el tratamiento y la prevención de la sarcopenia es con la nutrición y con el ejercicio. Entonces, yo ahora les voy a contar, o sea, cuál es mi abordaje kinésico en el adulto mayor. Yo trabajo acá en la unidad de geriatría, que el Hospital Durán es el único hospital que tiene unidad de geriatría con 30 camas de internación. ¿Sí? Trabajo en los consultorios externos de la unidad de kinesiología. Un año antes de la pandemia abrimos el consultorio del adulto mayor, es el COCAM, y en el taller de prevención de caídas. ¿Sí? Obviamente que todo esto previo a la pandemia, pero que lo venimos realizando desde el año 2012. La evaluación y la valoración del adulto mayor va a diferir en cada uno de estas salas, ¿no? Entonces, es importante, como dije al principio, hacer una valoración especializada del adulto mayor. Sabemos que en la unidad de geriatría va a haber un deterioro funcional porque son pacientes hospitalizados, ¿sí? En donde el principal motivo de ingreso va a ser un proceso agudo o un proceso quirúrgico. Se sabe que la hospitalización es un precursor común de la discapacidad en el adulto mayor y que genera un efecto negativo en la capacidad funcional de los individuos por el reposo, por todo lo que venimos diciendo, la inmovilidad, la actividad restringida, los cambios en la dieta, situaciones de estrés, ahora se le suma el aislamiento, que genera una permanencia prolongada de los pacientes por motivos sociales o médicos. La hospitalización es el mayor predictor de pérdida de peso en los adultos mayores. Estos pierden entre 3 y 6 veces más masa muscular en un tercio de tiempo que los jóvenes. Si ahí viene el cuadrito, no sé si se llega a ver, un adulto joven, 28 días internado, pierde más o menos el 2% de la masa magra total de la pierna, que son más o menos medio kilo. Un adulto mayor de 10 días internado pierde 1 kilo de masa, ¿sí? Pierde el 10% de la masa magra. Y un adulto hospitalizado en 3 días de inactividad pierde lo mismo, pierde más del 10% de la masa magra, 1 kilo aproximadamente, pero en un noveno de tiempo, ¿sí? Fíjense cómo esto va aumentando. Acá también relacionado a esto hay un artículo en donde dice que los efectos de la pérdida de la masa muscular, hay muchas letras, pero se los voy a tratar de resumir. Dice que la masa muscular escasa en pacientes hospitalizados es un fenómeno frecuente que empeora cuanto mayor es el tiempo de hospitalización. Ellos lo que hicieron es hallar 79 artículos que estudiaron la relación entre la masa muscular y el desenlace clínico de diferentes enfermedades, y que esta disminución en la masa muscular se debía a diferentes motivos, sobre todo el hipercatabolismo, el consumo ineficiente de alimentos y la inmovilidad, ¿sí? Después, esto también habló Tamara, ellos usan para medir la masa corporal el peso y el índice de masa corporal. Pero como ahora se está viendo, esto que hablé al principio, la diferencia entre la dinapemia y la sarcopenia, como que ahora es más que nada, se trata de ver si es la pérdida de la fuerza muscular sobre la calidad muscular, están hablando de evaluar al músculo a través de la tomografía, ¿sí? Que esta es la que proporciona las resonancias magnéticas, que son las que proporcionarían mediciones de grasa intermuscular macroscópica y de la atenuación muscular. Que cuanto menor sería la atenuación a la radiodensidad, mayor es la cantidad de infiltración grasa en el músculo. Y esto nos permitiría bien conocer esta pérdida de masa. Hay otro artículo también que habla de la sarcopenia y la mortalidad en diferentes condiciones clínicas. Este es un metaanálisis del año ahora de abril de 2021, en donde dice que una masa magra más baja está fuertemente asociada con un aumento de la mortalidad. Y este artículo llega a las conclusiones de que esta disminución de la masa magra es un predictor significativo de mortalidad por todas las causas en diferentes poblaciones de salud y modalidades de medición. Que se necesita un trabajo futuro sobre el consenso de la definición de sarcopenia, ¿sí? Por estas diferencias que hay con la dinapemia, que la detección de la disminución de la masa magra se podría incluir como un problema dentro de las guías de manejo clínico, y que la sarcopenia está asociada con un mayor riesgo de morbilidad, mortalidad e inmovilidad.
Bueno, habiendo hecho esto, nosotros llegamos a la sala de geriatría, o sea, el paciente internado, que debemos hacer una valoración clínica del estado del paciente. Para eso, bueno, empezamos por la anamnesis, porque obviamente la edad es muy importante, no es lo mismo un adulto mayor de 60, de 70 u 80, cuál fue la situación funcional previa de ese paciente, si era un paciente que era ambulatorio, que vivía solo, ¿sí? Para ver el tema de la polifarmacia también y comorbilidades, si tiene un dolor que está controlado o no, si presenta déficits sensoriales, cuál es la patología causal, cuál es la gravedad de la discapacidad, si tiene o no deterioro cognitivo, cuál es la situación sociofamiliar y el estado nutricional. Luego vamos a pasar a lo que es la exploración física, en donde evaluamos las cualidades físicas como la fuerza, la resistencia, flexibilidad, equilibrio, agilidad, etc. Y después, en una etapa más adelante, podemos valorar estas diferentes cualidades físicas a través de las escalas de valoración. Una vez que hicimos la evaluación y la valoración, pasamos al tratamiento kinésico. En la evaluación, bueno, podemos medir también esto, evaluar la fuerza de flexo-extensión de las rodillas, el flujo respiratorio máximo, la fuerza de prensión manual, hacer la medición del diámetro del brazo y los pliegues cutáneos, o sea, hacer una valoración antropométrica. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta el peso del paciente, si éste ha perdido peso, cuánto fue el porcentaje de peso que ha perdido semanalmente, mensualmente o semestralmente, cuál es la talla de ese paciente, medir los pliegues cutáneos que están relacionados con la reserva de grasa muscular, las circunferencias para ver el tema de la reserva de masa muscular y el índice de masa corporal, que es muy importante tener en cuenta que en el adulto mayor no es el mismo índice de masa que se toma en un adulto, ¿sí? Este es de 22 a 27, se considera normal. ¿Por qué? Porque los adultos mayores van perdiendo talla y eso aumenta el índice de masa corporal aunque el paciente tenga el mismo peso. Y después les quise poner acá los parámetros bioquímicos, porque bueno, nosotros en los pases de sala estamos con médicos, nutricionistas, bueno, kinesiólogos, terapistas, hay diferentes profesiones. Entonces, para tener un lenguaje común es importante saber cuando ellos hablan, por ejemplo, de la albúmina, del colesterol o de la transferrina, para saber, o sea, si el paciente está cursando una desnutrición y cómo es esta, si es leve, moderada o grave. Después, evaluar lo que es la capacidad funcional, ¿sí? Trabajar en todo lo que es el acondicionamiento y las actividades básicas de la vida diaria. ¿Sí? Tener en cuenta que los cambios en la composición corporal de los adultos mayores reflejan una disminución en la síntesis más que en el aumento de la destrucción. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros le damos los ejercicios al paciente. Estos deben realizarse lentamente y aumentarlos de manera progresiva para evitar lesiones o sobrecargas. ¿Sí? También la intensidad, bueno, como digo, debe ser progresiva y debe incrementarse a medida que la fuerza aumenta. El objetivo es determinar el peso necesario para completar una serie de 8 a 15 repeticiones y que lleve al grupo muscular al cansancio, etc. Bueno, se realiza un acondicionamiento general de sala típico, que bueno, es obviamente que el paciente se pueda sentar, trabajar disociación de cinturas, control de tronco, equilibrio, flexibilidad, si puede transferirse una silla, levantarse y sentarse, si puede caminar, subir y bajar escaleras, si ahí ya podemos realizar algún otro test, como el de velocidad de marcha, FPPB. Bueno, eso sería básicamente lo que hacemos en la sala de internación. Ahora, en el consultorio del adulto mayor también seguimos trabajando, hacemos un acondicionamiento general a través de distintos ejercicios, acá podemos tomar el SARC para ver bueno, si el paciente es frágil o no, algún otro test también de fragilidad y trabajar con diferentes ejercicios. Y en el taller también de prevención y promoción de caídas, este es un taller que se hace se hacía una vez a la semana. Los días miércoles se hace un trabajo con una psicóloga y una fonoaudióloga y diferentes profesionales que trabajan con adultos mayores en el hospital. Y bueno, ahí lo que hacemos es realizar 45 minutos de actividad física y después 45 minutos de algún otro taller que puede ser un taller de nutrición, un taller de reflexión, de lo que ellos también necesitan. Entonces, como para ir cerrando las consecuencias de la sarcopenia, sabemos que hay una relación bidireccional entre lo que es la pérdida de masa y la funcionalidad, ¿sí? Que cuanto más funcionales seamos y nos mantengamos más saludables, vamos a tener menos discapacidad, ¿no? Y bueno, acá les quería mostrar este gráfico donde dice que el nivel de esfuerzo requerido para levantarse de una silla es aproximadamente la mitad del esfuerzo máximo que puede realizar una persona joven y en cambio supone el 100% de la capacidad máxima de un anciano sarcopénico.
Entonces, como vimos, el aumento de la discapacidad física, la disminución del metabolismo basal, la disminución de la fuerza muscular, la disminución de la sensibilidad de la insulina, lo que hace es llevar al aumento de la osteoporosis, de la fragilidad, el riesgo de caídas, de la obesidad, de la diabetes, pero no es todo lo mismo, ¿sí? Hay que hacer un diagnóstico diferencial porque todos estos aumentan la mortalidad y todos están asociados a sarcopenia, pero debemos hacer, o sea, hoy la charla era solamente de sarcopenia, pero en realidad, o sea, hay agrupaciones, o sea, hay osteosarcopenia, hacer la diferencia con la fragilidad, que sería como un paso previo a la, ¿sí? Trabajar con estos adultos frágiles para evitar que lleguen a la institucionalización de la discapacidad, trabajar con aquellas personas que tienen riesgo de caídas, y bueno, y la diabetes y la obesidad, que son, es un tema aparte, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el envejecimiento es un proceso irreversible, que está ligado con el aumento de patologías, entre ellas la sarcopenia. Es un síndrome geriátrico que representa un reto para todo el personal de salud, ya que su prevalencia va en aumento y representa un gran impacto económico en el sistema de salud. Una adecuada nutrición proteínica más el ejercicio físico es el mejor método de prevención, aunque solo una minoría del personal sanitario recomienda actividad física en los adultos mayores. Y la capacidad de movilización es un indicador del nivel de salud del anciano y de su calidad de vida, que es fundamental, determina independencia. Así que bueno, muchas gracias. Excelente, Laura, muchísimas gracias. Seguimos con un buen número de gente conectada al canal de YouTube que están dejando sus preguntas. Tamara, te invitamos a prender cámara y micrófono si querés para charlar un poquitito y trasladarte las preguntas de los colegas. Ingrid, ¿tenés alguna pregunta? ¿Notaste alguna pregunta del canal para Tamara? Sí, bueno, también quería felicitarlas a ambas, excelentes disertaciones. Es muy importante el abordaje integral frente a esta situación. Y anoté también algunas preguntas. Una la fuiste contestando. Una colega preguntó acerca de la indicación de un producto. Ella hacía referencia a que era un nuevo producto, el Reversal, dirigido a sarcopenia. Describiste su composición química y su aporte. Pero también surgió la suplementación con creatina, si servía en situaciones de sarcopenia. ¿Qué tenés para comentarnos al respecto? Que en principio tal vez es prudente primero analizar el aporte calórico y el aporte proteico que está recibiendo esa persona y ver cuál sería nuestro objetivo con la suplementación. La creatinina es una proteína completa, funciona como una proteína completa, pero también no es de las que aportan más cantidad de aminoácidos esenciales. Entonces tal vez sería de utilidad si yo estoy frente a una persona que no completa su requerimiento proteico. Pero sí que hay otras proteínas que tal vez aportan mayores cantidades de aminoácidos esenciales y podrían ser de mayor utilidad. Pero siempre creo que es mejor partir de la base de cuál es el consumo habitual de esa persona. Primero analizar qué está consumiendo y si está cubriendo su requerimiento calórico y proteico. Es un recurso más con el que contamos. Bien. Bien, excelente. Te transfiero alguna pregunta, Laura. Estabas, en un momento vos lo comentaste, pero Francisco nos pregunta si utilizás más ejercicios de fuerza o de hipertrofia. Vos hablaste mucho de los ejercicios de resistencia. Entendemos que tal vez los ejercicios, en la traducción del inglés, los ejercicios de resistencia, los llaman los ejercicios donde se utilizan bandas elásticas y pesas y demás, entran todos del trabajo. En la traducción del inglés, de la literatura en inglés, son los ejercicios de resistencia. Y en la dosificación vos hablaste un poco, pero bueno, queda un poco como en la duda, porque también hablaron de que era importante evaluar la fuerza. Pero por otro lado, después hacemos ejercicios tal vez de muy baja carga y mucha resistencia. Por ahí para dejar un poco en claro eso, si hacen también ejercicios de fuerza o si los ejercicios de hipertrofia o de baja carga y gran cantidad de repeticiones se trasladan después a mejoras en la fuerza de los pacientes.
Sí, y ya te digo, depende del ámbito donde estemos trabajando. Yo utilizo muchos, vieron que al principio dije que las 3 funciones básicas eran levantarse de una silla, caminar y trasladarse, ¿no? Hacer transferencias. Eso es lo que más que nada lo que hacemos en la sala. Y por ejemplo, el ejercicio de levantarse y sentarse de una silla es un ejercicio de fortalecimiento que yo lo utilizo mucho después para fortalecer y para trabajar con cualquier persona. Y después lo voy adecuando de acuerdo a la edad del paciente, ¿sí? A en qué etapas de rehabilitación está. Yo trato de hacer ejercicios variados, ¿sí? Hacemos de todo un poco. En realidad eso es lo que marca la bibliografía, pero en realidad después a veces en la práctica uno hace lo que puede, ¿no? Con los pacientes. Y de acuerdo a, porque esto, o sea, se hace una valoración integral del paciente y no todos son iguales, entonces no podemos poner un protocolo. Se evalúa cada paciente, hay diferentes herramientas para evaluarlo, no utilizo en todos los mismos test, y ahí adecuo el tratamiento de acuerdo al que el paciente necesite. Perfecto. Bueno, muy claro, Laura. Ingrid, ¿tenés alguna pregunta más? Sí, hay muchas felicitaciones en el chat, destacando los excelentes aportes de ambas. Respecto, Tami, describiste la importancia de analizar el contenido de proteínas por comida, la cantidad total aportada, asociarla con el peso corporal y también de determinados aminoácidos, mencionaste la leucina. Sabemos que una dificultad que tenemos para el análisis son las tablas de composición química que quizás nos dan el contenido total del macronutriente, pero no el análisis cualitativo de los aminoácidos. ¿Cuáles recomendarías a las colegas, a los colegas para que puedan tener como herramienta práctica para el trabajo? La verdad que cuando busqué, la única tabla que rescata el contenido de leucina de alimentos es la que figura en ese trabajo italiano y que está hecha en base a alimentos que se consumen mucho más en otras regiones del mundo. Y esa es la única que destaca eso. Después no figuran en las tablas nacionales, en la UNDU, ni en las tablas americanas, ni en las alemanas, que por ahí las utilizamos. Ahí no está el contenido de leucina. Entonces también eso es una limitante a la hora de ponerlo en práctica. Pero sí se estima que esos 3 gramos de leucina se cubren con 25 a 35 gramos por comida de proteínas. Y siempre hacerlo no tal vez tan específico y tan cuantitativo, sino buscar algo más cualitativo, de priorizar las proteínas que sabemos que son de mejor calidad, como las proteínas de origen animal, y algunas de origen vegetal, como serían las legumbres, los frutos secos. Pero sí es cierto que eso es una limitante. Y que Perfecto. siempre los estudios se han hecho en base a estudiar qué sucede con la suplementación. Perfecto, muy clara. En varios abordajes y evaluaciones de la ingesta resultan incompletas muchas veces las tablas con las que contamos. Sí. Bien, muy claro. Agrego una pregunta más para Laura que dejaron. Alejandra pregunta si en adultos no geriatrizados se puede utilizar el electromiograma como herramienta de evaluación. Y en realidad ningún estudio lo nombra. La verdad quizás sí, pero me parece, o sea, no me parece adecuado hacer un electromiograma a un adulto mayor y no me parece adecuado. Hay un montón de otras herramientas para medir la fuerza que me parecen más utilizados. Yo no lo pediría, excepto que haya la deficiencia de algún músculo en particular, pero me parece que no es el caso. Bien, y te transcribo otra. Marcelo nos pregunta si utilizan ejercicios de coordinación en pacientes con dinapenia. Y sí, porque todo lo que hablamos de la coordinación neuromuscular, de lo que pasa, o sea, a nivel del músculo, sí, en realidad esos ejercicios se utilizan porque, como ya dije, ahora se está evaluando esto, si es más la pérdida de la fuerza muscular y de lo que pasa en el miocito, en el músculo, que lo que es la masa muscular. Entonces sí,
todo lo que sean ejercicios, sí, se realizan. Bien, perfecto. Ingrid, ¿tenés alguna pregunta más? No, están saldadas todas las dudas, han sido muy claras. Desde lo que es las dudas nutricionales, ya las hemos respondido. No sé, Andrés, si has visto otra pregunta. Bien, no, a mí me gustaría, ya que están las dos acá, que es una pregunta para que conteste cualquiera de las dos, o Ingrid, si también querés comentar vos, que nos cuenten un poco cómo es el trabajo interdisciplinario cuando se juntan. Cuando comentaban que en un pase están el nutricionista, el médico, el kinesiólogo, están todos con un paciente. ¿Cómo es en el día a día el trabajo entre un nutricionista y un kinesiólogo a la hora de abordar un paciente? ¿Qué cosa uno le puede comentar al otro que le puede ayudar a mejorar el trabajo del colega nutricionista o del colega kinesiólogo? Quiero que también nos cuenten algo desde su experiencia, desde su día a día, cómo es ese ida y vuelta, que creo que es tan importante y que a veces se da y a veces realmente por las situaciones donde uno trabaja es más complicado. Claro. Yo te puedo contar antes de la pandemia, porque ahora los pases de sala ya no existen, porque pasó a ser un piso COVID. Entonces, bueno, hace más de un año que no tenemos pases de sala, pero lo realizábamos todos los miércoles, nos juntábamos todos los profesionales y hacíamos el seguimiento en la sala de cada paciente, cama por cama, como hacen habitualmente. Hacen habitualmente los médicos, pero nos sumamos, bueno, el kinesiólogo, el nutricionista, trabajo social, porque bueno, ya dije yo, también con el adulto mayor hay que hacer un abordaje integral, porque no es solo lo médico, ¿sí? Entonces, yo trabajo codo a codo con la nutricionista, porque por ejemplo, me pasa mucho que nosotros atendemos mucho tiempo al paciente. Nosotros un tratamiento, o sea, no es ir a darle, qué sé yo, ir a ver si está bien, evaluar y irnos. O sea, nosotros tenemos que estar con el paciente, ver que haga los ejercicios, como que estamos 30, 40 minutos con cada uno, entonces el paciente nos cuenta un montón de cosas que quizás no le gusta el ensure que le dan, o le da diarrea, o le da constipación. Entonces, en eso sí tenemos que trabajar en conjunto, porque ahí podemos eh, ayudar mucho también al paciente, porque si les dejan el ensure que nos pasa habitualmente y no les gusta, no lo toman y en realidad tampoco nos favorece a nosotros desde la parte del ejercicio y del músculo. Así que yo estoy o sea, en permanente contacto con todos los profesionales. Tenemos un grupo, entonces si surge algo que no surgió ahí en el trabajo interdisciplinario, lo trasladamos al grupo y bueno, lo vemos por ahí. Pero sí, tenemos un seguimiento personalizado de cada paciente. Sí. Y un ejemplo, pero hay miles, o sea, me acordé del ensure porque es algo que pasa habitualmente con los pacientes, que no les gusta, que les da diarrea, entonces, pero bueno, quizás suplementar con alguna otra cosa, pero bueno. Ahí se queja enfermería antes. Claro, sí, tal cual. Sí. Amara, ¿querés contarnos algo? Y creo que nosotras trabajamos en un hospital de agudos, pero podríamos rescatar por ahí la experiencia que tenemos donde hemos combinado nuestro trabajo desde lo nutricional más la indicación de ejercicio físico en personas con obesidad, donde intentamos el descenso de peso y la conservación de la masa muscular y obtener mejores resultados combinando lo nutricional y el ejercicio. Donde, bueno, para nosotros es de muchísima ayuda porque como nutricionistas no estamos formados ni sabemos cuál es la indicación correcta de actividad física, de ejercicio físico, así que sirve muchísimo este intercambio. Sí, tal cual. Y aportar también como otro ejemplo de sarcopenia, pero en este caso secundaria, en el hospital también está la unidad de fibrosis quística y es un trabajo interdisciplinario en el que también trabajamos a diario y un poco esto que también compartía Laura de que si bien es un hospital de agudos como contaba Tami recién, son personas que acompañamos durante toda su vida y ahí trabajamos en conjunto y se genera este vínculo con todo el equipo. Por eso tan importante el abordaje integral. Excelente.
Bien, creo que no quedan más preguntas del canal, ¿no? No, perfecto. Ahí preguntaban sobre ejercicio de fuerza y de resistencia, pero ya los fuimos contestando. Bueno, Ingrid, no sé, ¿tenés algo más para aportar, algo más para preguntar? No para preguntar, sí para agradecer al Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires, en nombre del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, por nuevamente generar estos espacios tan importantes para los colegas y las colegas, en donde no solamente nos permite contar un poco de la práctica diaria, sino también actualizarnos en conjunto, unificar criterios, consensuar. Así que nuevamente agradecer por generar estos espacios en conjunto. Bien, Ingrid, bueno, para nosotros también es un placer. Esperemos que esto sea un camino para seguir haciendo muchas más actividades en conjunto. También estamos convencidos de que estar comunicados y generar este tipo de espacios, de poder conversar, de saber qué hace, uno le llama colega, por más que sea otra profesión, somos colegas cuando estamos adelante del paciente, así que para nosotros también suma muchísimo. Tamara y Laura, realmente muchas gracias por tomarse el tiempo de preparar sus charlas, de compartir su conocimiento. Parece que a veces uno da una charla y el trabajo que lleva previo atrás siempre es mucho, quita horas de su trabajo, de su familia y demás, y de su tiempo libre. Así que realmente muchísimas gracias por haber aceptado la propuesta y sumarse. Llevamos casi 2 horas, así que creo que es un buen momento para ir a compartir con la familia o seguir cada uno con su trabajo. Nos mantendremos en contacto. Esta charla, les cuento, va a quedar grabada en el canal de YouTube del colegio, la editaremos ahí para acomodar ese desperfecto técnico que tuvimos en el medio y quedará en el canal, así que también si la quieren compartir para el colegio de nutricionistas, eso va a estar disponible en breves. Así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, yo quiero agradecer por la invitación. Me parece que es importante, como dijiste, compartir estos espacios y bueno, ojalá que se vuelvan a repetir. Muchas gracias. Sí, yo igual, agradecerles la invitación y que apostemos al trabajo en conjunto para obtener mejores resultados. Bueno, entonces despedimos a toda la gente que se conectó y estuvo acompañando y participando en las preguntas. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena semana. Buenas noches, gracias.